mis amigos. Espero que esta noche puedan aclarar un poco de dudas sobre instrumentación para operadores. Les hablaré de muchos factores que deben tomar en cuenta los operadores al momento de tener algún problema dentro del proceso. Mi nombre es Euclides Luzardo, soy creador de la página Instrumentación Industrial. Tengo el placer de compartir con ustedes todos mis conocimientos. De verdad que lo disfruto mucho, cada minuto, cada día que yo hago un video, realizo un video. Saludo a mis panas de Colombia, saludo a mis panas de México, los panas de Argentina. Feliz de que me acompañen esta noche con esta transmisión. De Jujuy, Argentina, lo máximo. Gracias por darme la bienvenida. Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, El Salvador. Decidí hacer a esta hora ya que son muchas personas que tienen horario diferente a la de nosotros y quisiera que también disfrutaran de este contenido en vivo. Es mi segundo contenido en vivo donde quiero compartirle a ustedes un poco más de mi experiencia fuera de lo que es la parte del laboratorio, el campo, el proceso en vivo. Disfruto hacerlo en vivo porque es dentro de la empresa donde yo gozo y disfruto de toda mi profesión, que es lo que más me gusta en la vida. Un consejo para ustedes, mientras se van sumando otras personas, ya vemos 20 personas, es que amen su profesión. La carta de presentación de un profesional es el trabajo que realiza, la vestimenta, cómo se viste, la expresión, cómo se expresa hacia otras personas, el trato que da a otras personas, es la carta de presentación de cada uno de nosotros. Por eso yo les recomiendo, durante toda mi trayectoria de profesional, pasé por momentos donde me trataron mal, donde abusaron de mi gentileza, de mi amabilidad, de mi humildad como profesional, pero yo nunca imité a nadie. No imiten a nadie en la vida, sean ustedes mismos, siempre tienen que ser ustedes mismos como personas. Sobre todas las cosas, no pueden cambiar. El día que lleguen a tener un puesto mayor, no cambien. Es un consejo que les doy. Sean humildes, mantengan su humildad durante su profesión, su trayectoria profesional. Entonces les hablaba de que una introducción sobre lo que estamos hablando es la carta de presentación de cada persona, cada profesional. Comienza por la vestimenta, la forma en que se viste, la forma en que tiene su área de trabajo, la forma en que realiza un trabajo. La eficacia siempre culmina en la forma que comienzas un trabajo, porque lo haces con eficiencia y la eficacia es el resultado de la eficiencia con que tú realizaste ese trabajo. Bueno, como primer punto, vamos a comenzar hablando de la educación mental para conocer los procesos. La educación mental que debe tener un profesional o todo profesional se basa en aquellas inquietudes que tengas en tu alrededor o dentro del proceso que tú vas a estar como mantenedor. Estoy hablando hoy para los operadores que ya son mantenedores de una planta, de un proceso. Son los custodios de toda esa área de procesos. Son los que autorizan para que el instrumentista, el electricista, el mecánico puedan ejecutar un trabajo. Por eso les hablo a ellos como primer punto, ya que son esas personas que deben de tener un oído educado para
llevar la información ¿a dónde? A plasmarla en un libro. El operador debe saber las presiones que se manejan en un proceso. Todas las presiones que se manejan dentro del proceso, aunque no lo crean, el operador debe conocerlas. Y debe anotarlas en su guía, en su libro, en su libreta portátil, para mantener siempre una estadística, ya que en meses, en algunos meses que se sumen, vamos a ver una desviación en algunas presiones y tenemos que ir a las estadísticas para saber qué presiones manejábamos antes y qué presiones estamos manejando ahora. ¿Para qué? Para nosotros determinar cuál es el factor que nos está causando el problema. Cuando les hablé de instrumentación para operadores, fui muy claro porque muchos operadores siempre piensan de que la instrumentación a ellos no les hace falta, pero permítanme decirles que tienen algún cierto porcentaje de equivocación en lo que piensan, ya que son ellos o ustedes los que tienen que ver, observar las presiones que estamos manejando en el bombeo, en la succión, en el despacho, en los separadores, en cada recipiente que tengamos en la planta. Ustedes tienen que observar las presiones que se manejan para poder llevar una estadística de lo que está sucediendo. ¿Qué sucede cuando vemos una presión alta en un micromotion? Cuando vemos una presión alta en un micromotion, tenemos que saber por qué esa presión está tan elevada. Entonces tenemos que abrir el bypass. Siempre en los micromochos existe un bypass que tenemos que abrirlo. Ese bypass nos va a indicar a nosotros si la presión baja y normaliza es porque hay obstrucción en el micromocho. También tenemos que ver la presión de bombeo en cada bomba. Cómo nosotros determinamos que las bombas están funcionando perfectamente y si hay deficiencia en alguna bomba. Hay un manómetro que es comparativo con un transmisor de presión en cada bomba. Las presiones de las bombas se determinan chequeando bomba por bomba. Tú apagas todas las bombas, enciendes una y verificas la presión que está manejando en salida y la tomas, luego enciendes la otra bomba, apagas esta bomba y vas chequeando el control de las bombas así de esta manera. Manejas las presiones de cada bomba y mediante las presiones tú vas a saber cuál bomba está deficiente. Otro de los casos que se te van a presentar es donde tienes que ir también al Coriolis, que es el medidor final del bombeo, donde estamos entregando, despachando. Tú vas y enciendes una bomba, observas la presión y observas el caudal de flujo que está pasando por el micromocho. De esa manera también puedes determinar si la bomba está deficiente o la bomba está en perfecto estado. ¿Para qué? Para mandarla a hacer un mantenimiento o un servicio. Existen los transmisores de presiones de bombeo y de succión. En succión podemos observar si la línea está obstruida. ¿Cómo? La presión de bombeo se va a ir a ¿cómo? A negativo. ¿Por qué? Porque la bomba tiene obstrucción y no está causando ningún problema, está causando un problema la obstrucción y la bomba no puede succionar. Entonces es un determinante para saber que la línea está obstruida. Podemos encender la siguiente bomba y hacer la misma prueba y determinamos de que no es la línea principal la que está obstruida, sino únicamente la de succión de la bomba la que está obstruida. De esta manera podemos también determinar de que el problema está causando la línea de succión y no la línea principal de succión de todas las bombas. Los transmisores de presión en el bombeo y en la succión juegan un papel muy fundamental para determinar siempre los daños que existan en cada bomba, en todo caso de un proceso. Cuando tú te vas al micromotion vas a ver siempre, o vas a observar el flujo que está bombeando una bomba. Tú prendes una bomba, mandas a encender una bomba de sala de control
y le preguntas al operador de sala qué caudal está viendo, flujo volumétrico, flujo básico. Le preguntas si está observando cuántos barriles o cuántos metros cúbicos por día está observando. Luego vas a la siguiente bomba y así vas. Entonces determinas de cuál es la bomba tiene deficiencia. Si una de las bombas te aumenta la presión en la salida, quiere decir que tiene obstrucción y tienes que mandar a chequear esa bomba. Esa presión de salida la comparas con las otras bombas y de esa manera vas a determinar. Otra de las causas que puede presentar las bombas es cuando entra en modo recirculación. Las bombas normalmente tienen válvula de seguridad. Estas válvulas de seguridad a veces sobrepasan la presión porque hay una obstrucción en la línea. ¿Y qué pasa? La válvula de seguridad se abre y la bomba entra en recirculación, inyectando la presión que está succionando, la inyecta al mismo proceso y la sigue recirculando, y eso te hace bajar la presión del sistema. Cuando baja la presión del sistema, tú lo primero que vas a observar es del sistema bombeo de esta bomba. Podemos decir la bomba número 1, 2 y 3. Y la número 1 te bajó la presión, la 2 y la 3 no te bajan presión. Entonces tenemos que bloquear la recirculación de esta bomba para observar si aumenta la presión y normaliza. Porque la válvula de seguridad que usa la bomba a veces por defecto se dañan y se vence la seguridad a la cual fue calibrada y comienza a recircular. Ok, eso es como método de protección de las bombas. Recuerden bien, las presiones son muy importantes de tomarlas cuando tú agarres tu guardia, y luego ¿qué haces? Cuando agarres guardia nuevamente vas y observas las presiones que están manejando. ¿Dónde? En el despacho, en el Coriolis, en los separadores, y si hay una VRU también tenemos que estar pendientes de esas presiones del tanque porque eso es muy importante. Bueno, seguimos entonces, vamos a hablar ahora. Ya se han sumado más personas, está mi amigo Emilio Mesa, muy buen amigo, Octavio García, Uriel Moreno, gracias, bienvenidos todos, de verdad me alegra mucho tenerlos aquí en esta transmisión. Entonces quería recordarles de que para ser operador también debe ser un porcentaje de instrumentista. Saludos a Alfredo Quijada, mi amigo, saludos a todos, de verdad. Entonces, bueno, continuamos. Si tienen alguna pregunta que hacer, me la hacen, no hay ningún problema, yo se la respondo. Ok, cuando hablamos de la parte de educación mental, un operador debe saber la presión que maneja cada separador. Los separadores tienen una chapa de fabricación, si es tu hoja de datos del fabricante, que te indica presión de diseño, presión de prueba y presión de operaciones. Esa presión de operación es la que tenemos que nosotros de mantener siempre en mente para cuando vamos a observar los transmisores asociados a ese separador, sepamos que las presiones están por debajo de lo permitido. Cuando una válvula de control de venteo está venteando, no podemos echarle la culpa al instrumentista porque la válvula está dañada. Ahí es donde digo que el operador debe ser instrumentista. Si una válvula de control de venteo está venteando, tenemos que ir rápidamente a observar la presión de ese separador al que pertenece la válvula. Recuerden que cada válvula está asociada a un transmisor. Cada válvula de seguridad de venteo está asociada a un transmisor. Una válvula también de transferencia está asociada a un transmisor. Puede ser una válvula 231A. El transmisor de presión que pertenece o que va a controlar esa válvula va a ser el 231A, PIT 231A. Cuando tengamos un venteo, una válvula de control de venteo, no podemos culpar al instrumentista porque la válvula está dañada. Vamos rápidamente, ubicamos esa válvula o ese transmisor, ambos en el display IHM, que es interfaz hombre-máquina. Por si los operadores, hay muchos operadores que son nuevos, IHM significa interfaz hombre-máquina, o sea, puede comunicarse hombre con la máquina.
ubicamos allí rápidamente la presión que tenemos en ese transmisor y ahí determinamos de que hay una sobrepresión, por eso la válvula está venteando. Tenemos que controlar la presión interna del proceso buscando cómo el consumo de ese gas, que es necesariamente de los compresores en este caso, y determinar de que el compresor está apagado o está deficiente el compresor y no está succionando la cantidad necesaria de gas para que no tengamos el venteo en una planta o en un proceso, bien sea compresor o sea turbina. Otra de las cosas que quería comunicarles también es que dejen de echarle la culpa a los instrumentistas, a aquellos operadores. Saludos mis amigos desde Neuquén, Colombia, Argentina nuevamente, Anderson, Fran Reinaldo, Kevin Massa, Emilio Mesa nuevamente. Saludos. Bueno, dejemos de echarle la culpa siempre a los instrumentistas, ya que los instrumentistas sí tienen algunos, en algunos casos tienen la culpa, pero tampoco en todas. Entonces, bueno, seguimos. Ya hablamos sobre el observar de la presión de los bombeos. Tengan mucho pendiente de las bombas, cuiden esas bombas, por favor. El instrumentista puede sacar de servicio una bomba y poner en servicio la siguiente bomba. No tiene ningún problema, siempre hay una bomba en stock que te va a cubrir la deficiencia de la otra bomba. Ahí dicen todo. Identificar la obstrucción en línea de bombeo. Todo el tiempo dicen que... Todo el tiempo dice que son los equipos y son problemas mecánicos. Alfredo Quijada, saludos. Sí, suele pasar por desconocimiento. Saludos de Colombia. Bueno, aquí estamos para aclarar un poco de dudas y bueno, bienvenidos todos, ¿verdad? Identificar la instrucción en la línea de bombeo. Ya vamos afuera de la bomba, vamos a la línea de bombeo. Siempre en el trayecto de una línea, si no me equivoco, cada 20 metros debería haber un manómetro mínimo. Un manómetro mínimo, en otro caso un transmisor de presión, para también determinar de que la obstrucción no sea en la salida del bombeo, sino ya aguas abajo entre el micromotion, el medidor fiscal y la bomba. Nosotros, ¿qué hacemos? Recorremos la línea y vamos observando la presión. ¿Dónde tenemos la mayor presión? Para saber qué está sucediendo. En los micromotion, siempre ante el micromotion, aguas arriba, vamos a ver un incremento de presión porque, si no lo sabían, dentro de un micromotion se desplaza el flujo restringido para poder obtener la medición del total del flujo que está pasando a través de él. Si ustedes observan un micromotion internamente, son dos líneas de 1/8 aproximadamente que están separadas y por allí es que hace la trayectoria el líquido para que nosotros podamos observar el volumen o el flujo volumétrico o flujo másico, como lo quieran observar, y contabilizar el flujo que está despachando una bomba. Por eso vamos a ver siempre un poco de incremento de presión en el área del instrumento micromotion o Coriolis, como le quieran decir. Ya luego que pasa allí, hace una bajada de presión nuevamente, como si fuese una placa orificio, normaliza y se conecta al despacho donde vamos a entregar. Eso podemos verlo en la línea de obstrucción. Para determinar por qué están obstruidas las líneas es muy importante. Vamos drenando. Siempre en las líneas en la trayectoria de la línea tenemos drenaje donde podemos drenar para saber qué presión tenemos en esa línea o si tenemos la obstrucción allí. Todo eso es muy importante. Otra de las cosas que yo quería comentarle también es necesariamente en el área de proceso es donde están los tanques. Los tanques, por si no lo sabían, no se manejan tirando el gas a la atmósfera como muchos piensan. Los tanques lo que realizan es una sobrepresión cuando el producto, el hidrocarburo, entra al tanque. Tenemos también un gas de blanqueting que tiene que estar
a una cantidad específica por peso o por kilo, milímetros por unas de agua. El sobrante de ese gas lo va a absorber una unidad de recuperación de vapores. Esa unidad de recuperación de vapores absorbe, si tenemos las válvulas calibradas a 15 o 20 milímetros por una de agua, cuando sube por encima de 20, existe un transmisor que toma esa presión, la envía a una unidad de recuperación de vapores. Esa unidad de recuperación de vapores tiene una turbina pequeña que va a succionar ese gas, lo comprime, lo limpia y lo inyecta nuevamente al proceso. Seguimos. Los operadores deben de conocer que existen 4 variables de proceso: temperatura, presión, nivel y flujo. Es muy importante que el operador conozca primero que todo esto cuando ya va entrando a una empresa. ¿Por qué? Porque tiene que saber en la ubicación del transmisor, de la toma, para que no pueda ir a manipular una válvula con desconocimiento y sin darse cuenta de que puede causarle un riesgo o un accidente. Entonces, al operador saber de que existen 4 variables que maneja un proceso, él estará más alerta a las líneas, los colores de las líneas, identificar los colores de las líneas es muy importante para un operador. También cuál es la línea de gas, cuál es la línea de flujo, dónde hay presión, dónde hay flujo. ¿Por qué? Porque el flujo es el que desplaza. Fluido es lo que está internamente en un recipiente o en una línea. Si hablamos de crudo, de petróleo, en este caso el petróleo va a ser ¿qué? El fluido, ¿ya? Y lo que fluye, ¿ya? Va a ser flujo. El mismo petróleo va a ser flujo, pero fluyendo. Fluido cuando es lo que está interno allí, lo que estamos desplazando es un fluido. Y ya un flujo es lo que se mide, lo que está pasando, desplazando para nosotros medirlo. La presión es la que se observa dentro de X recipiente o de una línea, es una presión. La podemos medir, la podemos observar. Y se utiliza también para desplazar el crudo hacia los tanques. Por si no sabían, la misma presión de un proceso es la que se utiliza para desplazar el crudo hacia los tanques. Mantenimiento a los equipos y cuidado a los equipos de producción. ¿Qué pasa si falla la recuperación de vapores? Cuando falla la recuperación de vapores, muy buena pregunta, amigo, muy buena pregunta. Buena iniciativa, colega, interesante aporte, gracias. Ingeniero marroquí, saludo, hermano, fuerte abrazo. ¿Qué pasa si falla la recuperación de vapores? Si falla la recuperación de vapores, en este caso se apertura una válvula que le llaman RP500, es una válvula también de seguridad que se encuentra entre la unidad de recuperación de vapores y los tanques. Cuando falla esta apertura y el gas muere en un estado frío donde está una válvula la cual va a dormir o a vaporizar esa cantidad de gas, lo duerme y no lo deja salir a la atmósfera como contaminante, porque existe una válvula allí en el estado frío que va a dormir esa presión de gas y no lo va a dejar salir de forma contaminante hacia la atmósfera. Es mentira que vamos a eliminar la contaminación, no puedo tampoco decirle que sí, pero sí existe un estado frío donde se duerme esa presión que no va a absorber la unidad de recuperación de vapores, en este caso porque se paró por X causa. Esa es la respuesta para usted, amigo, colega. Kevin Massa, espero que ya tengas claro esa parte de la unidad de recuperación de vapores cuando no se activa. Bueno, tenemos entonces esa desviación de gas donde existe está frío, le llaman stop frío. Igual tenemos un fiscalizador que va a fiscalizar esa cantidad de gas que va a entrar al gas frío cuando no pasa por la unidad de recuperación de vapores. Todas esas áreas tienen fiscalización para saber la cantidad de gas que se está perdiendo en este caso, o que pueden ser agentes contaminantes y pueden ser monitoreados tanto en el flare
como en el staff frío, para verificar los venteos y todo esto. Es muy importante. Bueno, si tienen otras preguntas, puedo darle un momento para otras preguntas. El ingeniero marroquí, muy conocido en las redes sociales, le envío saludos, mi respeto, amigos. A todos ustedes les envío saludos, ya creo que saludé, y de ahí mis amigos de México no se han podido conectar, por lo del horario es muy pesado para ellos. Me escribieron para decirme que no van a poder asistir ahorita, pero bueno. Quedará grabado para que cuando ellos necesiten observar puedan entrar y ver. Hablamos entonces un poco de la educación mental. Entonces, bueno, vamos a hablar también sobre el cuidado de los equipos. Ya hablé sobre la deficiencia de las bombas. Con todo gusto, muy pronto hacemos un live conjunto. Claro que sí, hermano. Sara Cañola de México, saludos, bienvenidos mis amigos de México. Ya comenzaron a llegar mis amigos de México. Vamos a los equipos que son los que manejan las 4 variables. Normalmente yo fui enseñado de que existen 4 variables. Muchas personas me dicen que hay 6 variables, hay 6, no, hay 4 variables. Hay nivel, presión, flujo, temperatura. Lo único que el flujo se desglosa hacia caudal, flujo másico, flujo volumétrico, pero es el mismo flujo que estamos midiendo. Podemos medirlo en diferencial de presión, podemos medirlo en másico, en caudal, pero es flujo. Sí, se desglosa entre varios, pero son 4 variables. A mí me enseñaron y para mí sigue existiendo 4 variables. De repente otro instrumentista puede pensar diferente a mí, no tengo ningún problema, está bien. Todos pensamos diferente y enseñamos de una manera diferente. Las metodologías de enseñanza son diferentes. Nunca podemos decir de que un instrumentista sabe más que el otro, porque no es así. Lo único que uno puede aprender mejor con uno que con el otro. Todo depende de la metodología que aplique esa persona. Saludo a mi amigo, un abrazo grande. Lautaro La Ley, mi hermano querido. Entonces, bueno, como les decía, esas 4 variables, igual que la temperatura, el nivel, tengamos mucho cuidado en los separadores. En los separadores a veces cuando entra la producción de crudo, cuando son pozos vírgenes, entra mucha arena. Tienen que tener mucho cuidado. Allí creo que en la parte de Neuquén muy seguido ocurre. Los sedimentos se acumulan en la parte del stand-by, donde tengan ustedes stand-by, van a sufrir a veces inconvenientes y problemas como este, donde se acumulan sedimentos y causan problemas en la medición de nivel. Es muy importante de que ustedes chequen el stand-by, si es posible lo drenen y lo sometan a un mantenimiento, porque va a causar problemas. Es muy bueno la medición por stand-by, es más segura porque no entra la turbulencia, es una medición más estable, donde el líquido solamente se traslada hacia un área externa para depositarse, subir y mantener un nivel adecuado, pero aún así también causa problemas porque ahí la turbulencia que hace, los sedimentos se van acumulando en la parte de abajo del stand-by hasta que tocan el sensor del transmisor y causan problemas. Por eso es importante de que los operadores, si son los custodios de la planta y los responsables de mantener todos esos equipos en funcionamiento, en buen funcionamiento, hagan un plan de drenaje a las cámaras, a los drenajes de los transmisores de nivel, en este caso los stand-by. Deben de drenarlos para que no se le acumule ese sedimento y le vaya a causar problemas y vayan a tener que pasar una noche monitoreando, abriendo un bypass para controlar esa descarga de que no puedan cerrar la producción completa. A las empresas no les gusta cerrar la producción y muchos operadores les va a tocar estar pendientes de ese pase de líquido constante en un bypass porque se le acumuló mucho sedimento y van a observar, en este caso, ojo con esto que les voy a decir, ustedes van a observar la válvula de control que abre, la válvula abre hasta un 100%, pero no está desplazando.
En este caso, los sedimentos, siempre en la descarga de los separadores existe un filtro tipo Y, en tu país le puedes decir no sé qué otro nombre. Ese filtro va acumulando esos sedimentos para que no pasen a través de la válvula. Cuando el filtro se tapa, ese líquido no va a trasladarse jamás. Es muy poco lo que va a pasar, porque se tapó el filtro. Ustedes observan que la válvula va a abrir un 100% si es posible, pero no está descargando nada. Se les está llenando el separador y no se están dando cuenta. Así que cuando ustedes observen que el nivel de líquido dentro de un recipiente aumenta y observan que la válvula recibe un comando y sigue recibiendo y no están viendo que baja el nivel, vayan directamente al campo, abren el bypass, abran el bypass para que desplacen ese líquido porque ese filtro está tapado. Es muy importante conocer estas partes de los separadores de ingreso de crudo en cualquier proceso. Yo les hablo de esto porque siempre he trabajado en la parte de producción petrolera, operaciones de producción, y hoy en día estoy trabajando con construcción. Son cosas diferentes, pero están asociadas. Hay una pregunta, tipos de LT, ¿podrías explicar su funcionamiento? Los tipos de LT, funcionamientos, existen transmisores de LT por onda guiada, que le llaman otros con sello remoto. Existen también aquellos que son de tipo radar. Tipo radar se le dicen a casi todos los que están midiendo superficie interna. Hoy en día, después del sello remoto, que son de capilar, no sé cómo le dirán en tu país, son LT. Existen, para el de sello remoto, existen fórmulas que están allí en la página. Nuestro amigo ingeniero marroquín es muy bueno también en ese tipo de instrumentos. En cualquier momento nos vamos a reunir él y yo para aclarar muchas dudas también que tenemos sobre esos equipos LT, los de capilar sello remoto y los de onda guiada. Los de onda guiada y eso que llaman radar no tienen nada del otro mundo, solamente aprender a hacer la medición del tanque para poder darle el rango de span y de cero. En la página tengo videos de cómo configurarlos y también creo que tengo videos de cómo tomar las medidas del tanque, que no es nada del otro mundo para un instrumentista. Bueno, en todo caso, como le estaba diciendo, este tipo de instrumento es muy importante en la medición, más que todo, de los recipientes, de los tanques, todo lo que es recipientes, separadores, depuradores, tanques, sumideros. Son importantes mantener un control sobre ellos y siempre mantener una estadística de lo que estamos observando, porque cualquier variación que está allí, nosotros vamos a tener que someterlo a mantenimiento. No dejemos de drenar las cámaras de los equipos, por favor. Los transmisores diferencial de presión recolectan siempre también mercocha, sedimentos que hacen un peso que se transforma en presión en la membrana de un transmisor. Por eso es importante cubrir o cumplir con los mantenimientos correctivos preventivos. En este caso los operadores no tienen mucho que hacer, pero si ellos drenan las cámaras una vez por semana, drenamos los líquidos que se acumulan, podemos alargarle el tiempo de vida útil al equipo. ¿Por qué? Porque se le acumulan sedimentos, bien sea del crudo, el crudo desprende ácidos, desprende sedimentos que vienen acompañados, partículas con él, y se van acumulando en una zona que se estaciona. Mientras estén viajando no se acumulan, pero la cámara es el punto final donde entra el líquido o el gas. En todo caso, si es gas, igual trae también partículas de aceite, de ácidos, porque el gas tiene que entrar a un proceso de limpieza y tenemos que medirlo antes de entrar al proceso de limpieza y después también. Esa parte de los transmisores es importante cuidarla, por eso tenemos que bloquear, drenar las cámaras, no hacer esto sin antes inhibir ese equipo. No vamos a parar una planta, por favor, no vamos a parar un proceso. Tenemos que estar pendientes de que siempre existen transmisores de nivel y de presión, de control y de seguridad. En los recipientes, en los separadores de prueba, depuradores, tanques, existen transmisores
de control y de seguridad. El de control es el que va a enviar a aperturar una válvula de control para desalojar X cantidad de líquido. El de seguridad es el que puede activar un SD1, SD2 en una planta y bloquea la shutdown y te bloquea un proceso, si es posible, completo. Y una pregunta. Voy con las preguntas. ¿El filtro se instala antes o después del bypass? Para que me preguntó sobre los filtros. Los filtros siempre van antes de la válvula de control. Normalmente van antes de la válvula de control porque la válvula de control usa una jaula y en esas jaulas son, dependiendo como la pida el ingeniero, en este caso, para controlar el paso, pueden ser jaulas con orificios grandes, pequeños. Ahí después voy a mostrar, creo que tengo una imagen en la página donde muestro el tipo de jaulas que usan las válvulas de control. Por eso el filtro tiene que estar antes. Los sedimentos que se acumulan o que entran del yacimiento virgen son piedras. Normalmente son piedras que pueden rayar la jaula de una válvula. Por eso normalmente en la ingeniería de instrumentación, nosotros pedimos que sea conectado antes de la válvula de control de descarga, para proteger un poco más la válvula y alargarle un poco la vida. Eso sí, ese filtro tiene que ir acompañado también de un mantenimiento periódico para descargarlo, limpiarlo, y se deja en servicio un separador mientras uno está fuera de servicio y se le hace de una vez un mantenimiento correctivo y preventivo, si es posible, a todos los equipos asociados. Eso es disciplina operacional, disciplina de un instrumentista, de un supervisor, de un líder, de un coordinador. Si vas a sacar de servicio un separador, por favor, procura de que se calibren todos los instrumentos, se chequee la calibración si es posible y se ejecuten esos tipos de mantenimiento, para que siempre tengas un perfecto funcionamiento de ese separador o de ese recipiente al que estás sometiendo a sacarlo fuera de servicio. Otra pregunta. Dice, siendo técnico de mantenimiento eléctrico, ¿puede retirar la instrumentación industrial? ¿Qué curso recomendaría? Se puede mirar a la instrumentación industrial. ¿Qué curso recomendaría? Saludos desde Salta. Amigos de Argentina de Salta. Los cursos que yo recomiendo para un electricista que quiere conocer la instrumentación es comenzar por la instrumentación básica, que es preferiblemente conocer eso, cuáles son los tipos de variables que manejan, cómo se sacan de servicio los instrumentos, cómo se ponen en servicio para no dañar la cámara en este caso. Muchas veces los operadores quieren aprender manipulando los equipos. Me ha pasado porque hemos trabajado ya en 7 proyectos construyendo plantas petroleras aquí en la Patagonia, en Neuquén, y a veces los operadores quieren aprender. Muchos de ellos me conocen, hoy en día hemos compartido mucho conocimiento, yo les he transmitido bastante conocimiento de lo que yo tengo y me preguntan cómo sacar de servicio, por ejemplo, un PDIT, que es un transmisor diferencial de presión. Ese tipo de equipo es bastante delicado, ya que su cámara está fabricada para observar 2 presiones diferentes y a veces si se equivoca y la presión de baja aumenta, puede dañar la cámara y se pierde ahí un equipo que es muy valioso para la empresa. Por eso les recomiendo siempre, si quieren un curso, no importa, si no pueden hacer el curso, ahí están las páginas de nosotros, el ingeniero marroquí, está mi página, y así como nuestras páginas, existen muchas páginas más de muchos instrumentistas que son buenísimos. Me he dado cuenta que hay varias páginas ya que son muy buenas, y yo también aprendo de ellos, a veces entro en las páginas, en los videos de ellos, los saludo, porque es bueno siempre retroalimentar y, como les he dicho siempre, no somos los mejores instrumentistas, únicamente tenemos fortalezas en unas áreas y aquellas personas tienen fortalezas en otras áreas, pero sí, vamos aprendiendo y vamos ampliando nuestro conocimiento, ya que nosotros somos los que estamos interesados en aprender. Yo comencé la instrumentación en el 95, de ahí decidí aprender la parte de turbina en una planta eléctrica cuando comencé a trabajar como instrumentista y me iba
siempre estaba pendiente de la parte de turbina, más que de la instrumentación. Aprendí también sobre turbina. Después trabajé en operaciones de producción y ahí amplié más mi conocimiento porque me gustó todo lo que era operaciones y conocer el proceso como tal. Por eso hoy en día conozco más sobre los procesos de producción y cómo se maneja un proceso de producción. Una batería, una planta compresora, una unidad de separación primaria, una planta de tratamiento crudo, todos los equipos asociados a una planta, lo primero que tienes que hacer es, como operador o como instrumentista, enfocarte en las presiones que maneja cada recipiente. Un separador te dice la presión de diseño, presión de operación. Siempre mentalízate esa presión que maneja de operaciones, porque lo vas a tener en todos los años que estés en esa planta. El ruido, cómo se maneja una bomba, ya uno tiene a pasar 2-3 años. No sé si hay muchos operadores aquí que tengan experiencia, pueden decirme que cuando entra a una planta saben cuántas bombas pueden estar encendidas y cuántas están apagadas. Solamente de estar pendiente de ya tener una educación mental, ya nosotros sabemos, entramos a una planta y decimos, nada más hay 2 bombas encendidas. Y no me crean mentiroso, porque me pasó muchos años, me pasó, donde yo entraba a una estación de flujo y yo decía, solamente hay una bomba encendida, la producción está muy baja. Eso es importante, porque eso te hace un mejor operador. Pan, amigo, la instrumentación es una escuela en la que aprendemos día a día. Gracias, maestro. Gracias a ti, mi hermano. Hay materia entre todos, aprendemos. Muy bien, ingeniero Marroquín. Un abrazo, hermano. Bueno, ya las válvulas de seguridad no tienen señal, solo se cierra mecánicamente por una sobrepresión. No, las válvulas de seguridad no se cierran por sobrepresión. Las válvulas de seguridad se abren por sobrepresión y están conectadas a un sistema de venteo. Toda válvula de seguridad, bien sea las de las bombas, las únicas que están conectadas a un sistema de recirculación, porque no podemos tampoco tirarle el líquido a ningún lado, sino que la sometemos a una recirculación y esa recirculación está alineada a la misma inyección del proceso. Las válvulas de seguridad de las bombas están conectadas al proceso siempre porque recirculan. Cuando abren por sobrepresión, esa sobrepresión la alinean ¿a dónde? La alinean al mismo sistema de bombeo. Lo único que vamos a observar es que baja la presión va a bajar porque no está bombeando, sino que está recirculando. De esa manera determinamos de que una bomba está recirculando y no es que tiene problema de eficiencia. La otra forma de probar, como les dije temprano, es apagar bomba a bomba e ir probando una por una, observando el Corioli, que es el de despacho, lo observamos y ahí vemos de que el flujo volumétrico, días, horas, sea el mismo que están bombeando las otras bombas. De no ser así, entonces vamos a descartar de que no esté recirculando. ¿Cómo? Bloqueamos, hay una válvula siempre en ese cuadro de recirculación, una válvula mecánica, que está conectada a la válvula de seguridad. Bloqueamos esa válvula, mientras bombea la bomba, observamos, pedimos cuánto es el flujo que tiene esa bomba en el micromocho y determinamos de que esa bomba esté bien o que esté deficiente. Si vemos que está por debajo la presión o el bombeo de las otras bombas, notificamos automáticamente que necesita un mantenimiento, porque no vamos a poder contar con esa bomba un mañana cuando una de las otras dos se dañe, ya que el volumen de crudo o de ingreso del producto que tenemos es mayor a la salida y ahí vamos a estar en problema. Laura Vargas, la mejor marca de instrumentos y sensores en tu concepto. Rosmo, Emerson. Para mí, Emerson es lo máximo. 20 años trabajando y no creo que exista un mejor instrumento fabricante que Emerson Rosmo. Saludos, cuando me hablas de bombas, ¿qué es? Ok, las bombas, cuando hablo de bombas, hay personas, bueno, que van entrando.
Cuando hablo de bombas, hablo del sector de bombas de crudo, bombas de despacho, reciprocantes o bombas booster, en todo caso. Existe un conjunto de bombas booster en muchas áreas y existe también un conjunto de bombas reciprocantes, pero las reciprocantes son las de despacho. Cuando hablo de bombas de despacho más que todo. Ok, el Yokogawa es un instrumento bueno, es simplemente una competencia de Rosmo, de Siemens, de Honeywell. Viene a ser competencia, es bueno, no es malo, pero si puedes escoger entre los dos, prefiero el Rosmo Emerson. Su fabricación es para soportar mayores expansión de explosiones, incendios, por su peso, por su fabricación. Tomas el peso de un Honeywell, de un Yokogawa y de un Emerson, y ahí te vas a dar cuenta cuál fabricación es mejor. El Yokogawa no tiene una temperatura adecuada a la que puedes soportar mediante un incendio y ya no puedes contar más con ese equipo. Mientras que el Emerson, si le agarras un peso y ves la fabricación, sabes que es un equipo que te puede soportar una mayor cantidad de temperatura en caso de un incendio y lo puedes recuperar para otros procesos. El ABB también es muy bueno, sí, pero me quedo con Rosmo o Emerson, que son los que no me han dado tanto problema durante mi trayectoria. Ahí tenemos el ingeniero marroquí, de repente también tiene mucha experiencia con los equipos en su trayectoria. ¿Y se ha calibrado válvulas de alivio de presión? ¿Podría comentar? Hemos calibrado... Bueno, saludos, les deseo mucha suerte amigo, mucha suerte marroquí. Bueno, seguimos entonces con las válvulas de alivio. No me ha tocado calibrar nunca en un laboratorio, un taller, simplemente sé el funcionamiento. Hay unas que se rearman mediante una palanca que tienen, se rearman. Hay otras que son automáticas, se rearman cuando llegan a la presión adecuada, vuelven, rearman automáticamente. Hay otras que hay que rearmarlas con palanca, pero las válvulas de alivio de gas, en presiones de gas, se conectan siempre a un sistema de vempeo que van a un flare, no van a la atmósfera, como debe ser, como otros piensan, no. Van al flare y en el flare se quema ese gas. Esa llama que ustedes ven en el flare no es que siempre hay gas perdiéndose, sino que los pilotos tienen que tener una cantidad de gas para mantenerse encendido y cuando hay un venteo real, esa llama va a quemar ese gas. Muchas personas piensan de que a veces ven una llama baja, se está perdiendo mucho gas. No, necesitamos tener esa llama encendida porque cuando hay un venteo mayor de una cantidad de volumen alto, esa pequeña llama va a quemar ese gas que va a salir por allí. Si ven un venteo, una llama alta, bastante exagerada, ahí sí se está perdiendo bastante gas. Pero cuando dura determinado tiempo alargado, prolongado. Mientras que sea por un periodo corto de tiempo, no se está perdiendo tanto gas. Simplemente hubo un venteo, se quemó el gas y no hubo tanta contaminación en la atmósfera. Pero de por sí debe haber una pequeña cantidad de llama en un flare. Originalmente debe haberlo. Vamos a ver qué otras preguntas tienen allí. La válvula de control de mantenimiento se realiza actuando la válvula y posicionador por separado o son pruebas de pase, señales de control. Bueno, la válvula de control, si le vas a hacer mantenimiento, nunca se le hace mantenimiento a una válvula a menos que se desmonte. La válvula de control se desmonta y se le hace mantenimiento preventivo. Se desarma, se incorpora el electroposicionador, se le echa una química internamente, se le desplaza una química para que bote la mercocha, los sucios que tiene, todo lo que tenga por dentro interno las cámaras. Sedimento. Y a la válvula lo mismo, se le echan unos químicos, solventes que van a limpiar internamente y luego destapamos para ver cómo está el teflón, el sello, no sé cómo le llaman en tu país. Se observa cómo está, se le reemplaza si hay que reemplazarlo, o se le hace una prueba antes del sello, si sella a 4 bar, 3.5 bar, que es el procedimiento, lo que indica, ya esa válvula está bien.
Si la aperturamos y la probamos a la presión de operaciones de ambos lados con esa presión y no tiene fuga por el bonete, como muchos le dicen el bonete, esa válvula está bien, se puede montar nuevamente. No tiene ningún problema. Ahora, si la válvula ya tiene 2, 3 años, es recomendable meter todos los sellos completos nuevos. ¿Por qué? Porque ya estás parando un equipo y no vas a correr el riesgo de que la montes y en 2 días se te va a dañar. ¿Qué consejo me darías para tener en cuenta sobre las válvulas SDB, SD, FCB e IB? El consejo que te daría para tomar en cuenta de esas válvulas es que esas válvulas únicamente son para abrir y cerrar. Las que están en los separadores BDB son para aliviar el venteo. Esas se activan por alta presión y esas están accionadas con un transmisor de presión que está en un separador. Esas son también, en otras partes pueden usarlas para la recirculación. Normalmente las veo en venteos. Siempre cuando hay una sobrepresión existe un cierre de proceso por X presiones o por X alarma. Se cierra una planta. Las BDB son las que van a accionar para liberar una sobrepresión al venteo, al FLED. Y otras de control. En los separadores, las BDB, en las líneas de transferencia van a ser las de control. Las SDB son muy buenas válvulas. FCB son buenas válvulas también, porque son ya dentro del proceso, cumplen la función. Normalmente las FCB las buscan para el tipo de para proceso de gas, igual que las SDB. He reparado válvulas de alivio y se calibran con un Enerpad y un manómetro digital. Y se va calibrando la presión. Claro que sí. Siempre tiene que tener un manómetro patrón, un instrumento patrón, para poder observar la presión a que ellas alivian o se activan. Según norma API, correcto. Según norma API, se manejan las pruebas de las presiones o la presión de operaciones de una SDB. La SDB, si mal no recuerdo, la serie 150 son 23 kilos cerradas, 32 abiertas. La SDB de serie 300 son 58 kilos cerradas, 79 kilos abiertas. La de 600 son 116 kilos, se prueban cerradas, y 158 kilos con cuerpo abierto. Ya de ahí vienen las series 900. Esas no las recuerdo hasta ahora, pero bueno, es algo. Tengo la tabla ahí en la página, la pueden observar. Laura Vargas, ¿cuáles son todos los errores de un PG? Identificarlo, gracias. Los errores PG son cuando ya el PG, ¿a qué le llamas PG, Laura? PG. Si puedes me aclarar esa duda, Laura. De repente yo tengo otro concepto de CPG. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes, gracias. Esperando aquí, saludos, colega. Buena pregunta. Esperemos que nos aclaren qué significa para ella PG. No sé de qué país me habla. Sería manómetro. PG. ¿Será? Manómetro. Un manómetro, un PI. Manómetro se identifica como PI, indicador de presión. También puede indicarse como PG, podría ser, dependiendo del PNID. Bueno, los manómetros tienen 3 errores, normalmente 3 errores: cero, angularidad y multiplicación. Esos 3 errores. Lo de cero es cuando tú tienes por debajo de cero la aguja o por encima de cero, y cuando tú le das presión, lo pones en 25%, 50, 75 y 100, llevas el mismo error. Entonces tú le corriges el error de cero y ya ahí lo vuelves a someter a las presiones
y listo. El puntero puede tener un tornillito para corregirlo, y si no lo tiene, entonces tienes que desamblarlo con un extractor de puntero, lo pones donde está el cero, donde te indica el ángulo del cero, siempre te da un orden del factor donde te dice que es permitido. Lo colocas allí, le sometes a las presiones de 25, 50, 75 y 100, y si te da correcta, y ahí está. El de multiplicación es de la siguiente manera. Cuando te da una desviación, el cero está bien, no tienes problema en el cero, el cero indica perfecto. Cuando le das 25, te indica 27, 50, 57, y te va sumando, te va multiplicando eso, ya es multiplicación. ¿Ya? Angularidad es cuando en el 25 te da 27 y en el 75 te da 74. Eso es angularidad. ¿Por qué? Porque ya tiene problema de ángulo. Tiene una diferencia positiva y negativa, donde ya ahí tienes un descontrol de angularidad. Esos son los tres errores que te presenta un manómetro normalmente. Para corregirlos, hoy en día muy poco lo corrigen. De hecho, los manómetros hoy en día no traen para corregir todos los errores como anteriormente lo tenían. Le cambiaron ese sistema y ahora se le corrigen por la parte de engranaje y las clavetas, no sé cómo le llaman en tu país, hay unas clavetas donde son unos tornillos por esa parte. Después yo les voy a mostrar un video donde se corrige la angularidad y la multiplicación de esa forma a un manómetro. Han hecho posible muchas cosas de los manómetros para reemplazarlo en vez de calibrarlo. Por eso ya hoy en día no se ve mucho eso de calibrar un manómetro en esos errores, porque normalmente lo que hacen es reemplazarlo. Bueno, los manómetros de presión los manómetros son todos para presión. Todos van a manejar presión. Bueno, Laura, gracias por aclararme lo que era un PG. De repente yo no lo veía de esa manera, les pido disculpas a todos. Siempre lo he visto como PI, y puede ser que sea también un PG en otra nomenclatura. Luis Briceño, corrígeme, pero tengo entendido que PG es la abreviatura en inglés de manómetro de presure. CAWE, pero no entra dentro de la norma ISA 51. Sí, Luis Briceño, podría ser que sea una nomenclatura en inglés, y por eso es que nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a ver esa, ya que estamos en estos países de Latinoamérica y nos acostumbramos a verlo como PI. Pero sí podría ser, no está mal, Laura, no está mal. Ahora tú también tienes razón. Y los elementos primarios de medición, un manómetro es un elemento primario de medición, porque él sensa la presión y hace la deformación del tubo burdo para entonces hacer la medición. El TI, indicador de temperatura, también es un indicador, es un elemento primario de medición. El indirecto de secundario, elemento secundario de medición es un transmisor, porque él sensa y después somete a una transferencia electrónica una presión. Todo lo que es electrónico ya pasa a ser secundario, no es primario, no es un elemento primario de medición. Por más que esté conectado en la línea de proceso, para mí no es un elemento primario. Bueno, amigos operadores, espero que les haya servido esta información que yo les he dado el día de hoy con respecto a las variables de proceso, a las presiones, al sistema de bombeo. Espero sus comentarios, espero sus respuestas, espero cualquier inquietud que tengan, y cualquier también información o opinión que tengan para yo mejorar a veces mis clases, se las aceptaría también. Muchas gracias por la explicación. Los elementos primarios ya te notifiqué. Gracias por todo, excelente charla. Espero repitas saludos. Buenísimo, para compartir experiencia me volveré a unir. Claro que sí. Nuevamente después estaremos hablando, yo someteré a votación en la página y ustedes van a elegir cuál es el tema que podemos nosotros hablar. En este caso les estaré comentando. De verdad me dio mucha alegría verlos por aquí o acompañarme en esta transmisión, y espero que haya llenado sus expectativas. Gracias por todo, de verdad, me alegra tenerlos
otra pregunta que tengan. Si quieren podemos contestar más preguntas. No tengo nada ahorita que hacer. Podemos contestar más preguntas. Si quieren hablar sobre otra cosa, no sé, estaré pendiente. Sara Ocaña, gracias a ti por acompañarme. Gracias, Enrique, gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos. De verdad me alegra haber compartido con ustedes. Nos vemos pronto. Ahí estaré avisándoles nuevamente sobre qué tema podemos hablar, porque tenemos mucho que aprender. De verdad me da mucha alegría culminar esta charla o esta transmisión de esta manera. Gracias a todos por haber participado. Hasta luego. Bueno, me despido. Gracias.